Bienvenidas y bienvenidos. Normalmente suelo hacer esta presentación y creo que hay una recomendación de la Academia Española diciendo que no se digan bienvenidas y bienvenidos, que se diga bienvenidos y que ya todo el mundo está más o menos englobado, ¿eh? Yo voy a seguir durante un tiempo diciendo bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera actividad del Instituto Cervantes en el año 2014. Feliz año para todos. Es una actividad que debemos a la colaboración de dos embajadas muy queridas para nosotros, la Embajada de España, más querida no puede ser, y la Embajada de México, a la que también le profesamos un gran cariño. Y de hecho, el Instituto Cervantes pues recientemente firmó un convenio de colaboración con el gobierno mexicano, por el cual no solo representamos, ya lo hacíamos, la cultura española, son las culturas en español, pero particularmente tenemos ahí un programa también de trabajo conjunto con México, y vosotros también estáis obligados a que nosotros podamos utilizar vuestras instalaciones en muchos sitios, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, así que dicho esto, gracias a las dos embajadas, yo me voy a permitir dar dos pequeñas notas sobre Robert Capa, que es el objeto, digamos, de esta actividad, de esta primera actividad. En el año 1987, en la ciudad de Valencia, donde yo nací y donde he estado durante mucho tiempo, se celebró un segundo congreso de intelectuales y artistas que rememoraba el congreso que se había hecho en 1937. Se cumplían 50 años. Una de las actividades de ese congreso tuvo que ver con Robert Capa. Tuvo que ver una exposición, se montó una exposición en la Sala Parpalló que contó con los fondos que Carlos Serrano, el historiador español que vivía en París, había recuperado de los fondos de la policía francesa pocos años antes. Me sorprendió sobre todo dos detalles. Un primer detalle, Carlos Serrano decía: Robert Capa nació en 1936 en un perdido cafetín de París. Y efectivamente, Robert Capa son dos. Robert Capa son dos, son un hombre y una mujer, y espero que luego esto con la maleta y con las exposiciones quede más o menos claro. Pero la verdad es que para mí se deshizo un mito. Yo pensaba que ciertamente Robert Capa era un fotógrafo de origen húngaro que había participado en la Guerra Española, etcétera, etcétera. Bueno, ese pequeño detalle me llamó la atención. El otro detalle es que la obra de Robert Capa, una de las obras fotográficas emblemáticas del siglo XX, y particularmente todo un referente, un gran referente de lo que es el fotoperiodismo y el fotoperiodismo de guerra en particular, pues había sufrido una extraña deriva y había ido dejando, por así decirlo, pequeños tesoros aquí y allá que se han ido recuperando posteriormente, con todo el enigma que eso lleva y que creo que esta tarde podremos ver aquí. Para hacer esto, pues contamos con la maleta de Negrín y la maleta mexicana, dos maletas llenas de un tesoro fotográfico. Y dicho esto, muchísimas gracias a las embajadas, y cedo la palabra a José Pedro Turrubia, que es el cónsul y consejero cultural de la Embajada de España. Muchas gracias, Joan. Como has dicho bien hace un momento, abrimos la temporada cultural 2014 con una actividad que, si bien todas son gratas y agradables, esta vez aún mucho más, pues porque nos permite reunirnos a dos embajadas amigas, hermanas, como es la Embajada de México y la Embajada de España, y por supuesto hacerlo en el sitio más conveniente para este encuentro, que es el Instituto Cervantes. Abrimos la temporada cultural, esperamos que a lo largo de 2014 tanto el Instituto Cervantes como la Embajada, juntos muchas veces, otras veces en paralelo, hagamos una programación cultural que satisfaga a muchos públicos distintos y a muchos tipos de público distinto también. O quizá yo vaya a empezar por presentar a quienes van a intervenir hoy dando el contenido a esta actividad. Como ha dicho bien Joan, vamos a hablar de la peripecia vital. Yo creo que se puede hablar de peripecia vital, aunque hablemos de un objeto y no de una vida. La peripecia vital de dos maletas, la maleta de Negrín y la maleta llamada mexicana.
Ambas tienen relación con nuestra guerra civil, pero van mucho más allá del casi elemento circunstancial de la guerra civil. Va mucho más allá, puesto que la obra que estaba contenida en las dos maletas es una obra referente universal en la historia de la fotografía, y puesto que una vez pasados pues más de 60 años de nuestra contienda civil, lo podemos ver con muchísima más amplitud de miras y con mucha más distancia. Mercedes Pérez Vera, en primer lugar, es una documentalista del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha sido documentalista del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid durante más de 35 años. Nos va a desgranar qué sucedió con la maleta de Negrín una vez que fue encontrada y llevada en 1979 al Ministerio de Asuntos Exteriores, habiendo sido custodiada durante más de 40 años por el gobierno sueco, por lo cual esta maleta tiene una gran conexión con este país y con muchos de nosotros. Mercedes nos explicará qué es lo que pasó, porque ella estaba en primera línea cuando sucedió. Ella se encargó de preparar la llegada de la maleta, de documentar el material que contenía la maleta, con una circunstancia muy grata también para esta actividad, que es que el embajador Javier Jiménez Ugarte en ese momento también estaba allí presente y fue quien, aparte de hacer muchas de las gestiones para la recuperación de la maleta, prologó el libro que podréis luego ver, está encima del piano, y que no solo recoge los clichés y los documentos que estaban en esa maleta, sino que también un poco permitió la recuperación de una parte de nuestra memoria para el Ministerio y para España. Posteriormente, Fernando Camacho, un profesor universitario casi sueco, pero que justo cuando iba a ser casi sueco y muy recientemente ha decidido tomar un camino diferente e ir hacia Latinoamérica, y creo que va a ser tu último acto probablemente en Suecia, después de 9 años de investigación y docencia en este país. Nos hablará de la otra maleta, de la maleta mexicana, complementada también con una película que sí veremos al final de la presentación y que servirá pues como colofón a esta intrincada peripecia vital, que espero que disfrutéis como vamos a disfrutar nosotros. Muchas gracias. Cedo la palabra a Mercedes. ¿No? Voy a dar la palabra en primer lugar a Flor de Lis y luego pasaremos con el contenido. Gracias. Gracias, prometo ser muy breve porque todos estamos ansiosos de escuchar desde luego a los ponentes. Solamente quiero agradecer a Joao por prestarnos nuevamente, ayudarnos a organizar esta actividad en el Instituto Cervantes. Ha sido un placer colaborar con tanto entusiasmo. Lo han hecho el mismo embajador, como ya lo dijeron, estuvo involucrado personalmente. Pues José Pedro también, Joao. Queremos agradecer siempre su hospitalidad y pues es un gusto seguir colaborando de manera permanente en organizar este tipo de actividades que nos permiten promover el idioma español y promover los lazos también con América Latina, con España. Y bueno, pues en esta ocasión dejar en evidencia cómo después de un trágico acontecimiento como fue la guerra civil, pues se reforzaron de tal manera los lazos entre México y España, nos hermanaron de manera permanente desde luego, y esto es una muestra del valor humano y artístico que una tragedia también puede darnos. Quiero agradecer a Fernando Camacho. Es la segunda vez que colabora ya con nosotros en esta actividad. La primera tuvo lugar en nuestra embajada en Irán y entiendo que fue también muy exitosa, mucha concurrencia y bueno, pues este es el foro. Se había postergado este evento desde abril del año pasado más o menos, entonces de verdad nos da mucho gusto que se haya podido concretar, y desde luego a la doctora Mercedes Vera, muchas gracias por estar con nosotros, por venir desde España. Sabemos que es una apasionada documentalista y bueno, pues no podemos esperar más para escucharlos a ustedes, y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por referencias. Te digo, ya me hiciste tan iberoamericano que me llamas Joao. ¿Quién tiene ahora?
del Instituto Cervantes, señora encargada de negocios de la Embajada de México, señoras y señores, buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer. ¿No se oye? Es un poquito. Ante todo, quiero agradecer la oportunidad que me dan de asistir en este momento a este acto, porque me hace revivir uno de los momentos más interesantes de mi vida profesional, que fue el hallazgo de las fotos estas de capa y la posterior identificación de las mismas. Efectivamente, las fotos estas habían sido entregadas al embajador de México ante el régimen de Vichy en un momento impreciso y sin saber muy bien quién lo hizo, pero era una maleta propiedad del don Juan Negrín, presidente del gobierno, del Consejo de Ministros del Gobierno de la República. Esta maleta se llevó al final de la guerra, se trajo aquí al Ministerio de Asuntos Exteriores sueco y estuvo aquí durante 40 años. Cuando se aprobó la Constitución en España y se consolidó la democracia, la devolvió el embajador entonces de Suecia, del Reino de Suecia en Madrid, el señor Petri, que la entregó con una nota en donde decía estos extremos, que había llegado de una manera imprecisa y sin saber muy bien cómo, pero que la tenían ellos. Entonces, esta maleta, como en ese momento un grupo de documentalistas del que yo formaba parte, estábamos inventariando y catalogando un importante fondo documental al que se le había llamado el Archivo de Barcelona, porque era el archivo que se había generado durante los años de la guerra en el Ministerio de Estado, que en esos momentos se había ido, en el momento de la guerra se había trasladado a Barcelona y estaba allí. Entonces, cuando terminó la guerra española, trajeron todo ese archivo al Ministerio de Asuntos Exteriores y allí quedó en espera de que alguien pudiera organizarlo. Estábamos en este trabajo cuando vino la maleta, con lo cual pensaron que podía estar conectada por fecha y tal con lo que teníamos. Efectivamente así fue, porque toda la documentación que había en la maleta era una maletita pequeña, muy bonita, de Louis Vuitton, y tenía unas medidas de 47 por 26 por 19 centímetros, o sea, era como una especie de neceser que estaba lleno de documentación, y esa se incorporó al archivo este de Barcelona como un anexo diciendo que era archivo particular de don Juan Negrín. En esto se ocuparon 3 cajas archivadoras con esta documentación, una con la documentación correspondiente al Ministerio de Defensa Nacional, otra caja bueno, lo he dicho que era todo de los últimos meses de la Guerra Civil, de enero a marzo del 39. Otra caja estaba con la documentación de otros ministerios y también había una curiosa colección de facturas que no sabemos qué hace allí, pero también estaba. Y por último otra caja con correspondencia que se organizó alfabéticamente por remitente y tal. Entre toda esta documentación había también una colección de fotografías que nos llamó muchísimo la atención porque estaba en un estado de conservación fantástico, eran de unas dimensiones considerables, exactamente 23 por 23,3 me parece, por 17 centímetros, y no había ningún documento que indicara por qué estaban allí ni qué hacían, no explicaban nada. Vimos que entre las fotos estaba la del miliciano, esa de Cerro Muriano que cae muerto. Entonces, como esa sí la conocíamos, porque era archifamosa de Robert Capa, que había dado la vuelta al mundo, había sido reproducida 1000 veces, pues supusimos que toda la colección podía ser de él y de su equipo, vamos, de sus amigos, porque Robert Capa trabajaba con David Seymour Chin y con Gerda Taro. Entonces, todas estas fotos estaban en el reverso escrito a lápiz y en francés tenían un título. Muchas de ellas estaban con fecha, otras no, pero todas eran de la guerra española. Entonces, en ese momento, pues la cosa quedó así un poco, bueno, pues que es de Robert Capa, pero no hicimos más averiguaciones.
Pero en el 1987, justamente en el congreso este que se celebró en Valencia, que acaba de dar cuenta de él el director del Instituto Cervantes, se publicó el catálogo de ese congreso, en donde daban las planchas de contacto, que son los negativos positivados, de unos cuadernos hallados por el profesor Carlos Serrano en los archivos nacionales franceses. Entonces vimos que justamente de estas fotos que nosotros teníamos, había muchas que correspondían a estas planchas de contacto. Entonces el secretario general técnico entonces, que es nuestro actual embajador aquí en Suecia, me encargó a mí que intentara identificar estas fotos. Para lo que hice, lo primero fue ir en Madrid a la Hemeroteca Nacional y a la Biblioteca Nacional, y entonces consulté las revistas en las que estos fotógrafos hacían sus publicaciones, que era Cessoir, Regard y Vid. Entonces allí identifiqué bastante. Pero no solo eso, me fui a París, a los archivos nacionales, estuve viendo directamente los cuadernos estos de planchas de contacto. También fui a la Biblioteca Nacional, al Cabinet de Stamp, que también tenían material, y así iba identificando todas las fotos que había. Luego también fui a la agencia Magnum Photo, que era una agencia de fotografía que había fundado Robert Capa y sus amigos. Y cuando entré allí, el director, o quien recibiera, no sé exactamente quién era, se quedó primero obnubilado porque pensaba que de la maleta que yo le hablaba era la maleta mexicana, porque tenían noticias de esta maleta y pensaban que yo hablaba de ello, que eran además negativos. Digo, no, si estos son fotos y que no era esto. Bueno, ya aclarado el asunto, les encantó, y eso que lo que yo llevaba era una fotocopia horrible, porque entonces pues, no se tenían los medios que ahora, y era una fotocopia hecha así que queda, pero así todo le encantó en la colección, porque era además muy variada, de temas muy variados. Entonces se pusieron en contacto con Cornel Capa, que es hermano y albacea de Robert Capa en Nueva York, y tomaron un interés bárbaro. Ya de vuelta a Madrid, el secretario general técnico entonces se puso en contacto con Cornel Capa y ya pues nos mandaron a Rosalind Williams, una experta en fotografía también, para que evaluara y viera las fotos. Esta señora se quedó encantada de la calidad, de la manera, de cómo estaban conservadas las fotos, porque curiosamente parecía que no habían pasado los años por ellas, estaban estupendas. Entonces, bueno, también vimos, en el 87 estábamos con otro importante archivo, que era el donado por la familia de Pablo Azcárate, que había sido embajador de España en Londres durante los años de la guerra, y posteriormente había trabajado mucho, era como la mano derecha de Negrín en Londres. Y en su archivo encontramos una publicación que se llamaba La lucha del pueblo español por su libertad, publicada en 1937, en donde había muchas fotos, 17 en concreto, de las fotos de nuestra colección. Y también en un diario de Pablo Azcárate daba cuenta de una entrevista de Negrín con Capa, de donde se puede un poco pensar que aquello había sido recopilado para una exposición o algo así. Entonces eso vino un poco a darnos la idea. Estas fotos, pues bueno, porque Rosalind Williams lo que nos dijo además es que las fotos tenían un valor material importantísimo, porque eran primeras copias y por su estado de conservación y tal, pues era una cosa muy valiosa. A mí me dejaron, porque nos dijo algo así como que cada foto costaba en esa época 1.000.000 de pesetas. Y yo de pensar que en mi mesa de despacho y sin llave había tenido los 27 millones de pesetas, casi que me da un ataque. Entonces esto se pasó al Patrimonio Nacional a través del Ministerio de Cultura, y ahí está.
Entonces el secretario general técnico, el señor Jiménez Ugarte, viendo la calidad de las fotos y la importancia y del tema y todo esto, pensó que era interesante hacer una publicación con este material. Y para ello, primero se planteaba el problema de la propiedad de la foto. Para eso, pues consultó con la Abogacía del Estado y, aunque nosotros pensábamos que la propiedad tenía que ser del Estado español, porque o bien la habían pagado o se la habían dado, pero estaba en manos del presidente del gobierno. Entonces, de todas formas, se consultó a la Abogacía del Estado, que hizo un dictamen diciendo exactamente eso, que las fotos eran propiedad del Estado, pero que el derecho la propiedad intelectual era de los herederos, en este caso pues, de Corneta. Entonces se hicieron gestiones con la agencia de Magnum Photo en Nueva York para hacer la publicación, que no pusieron ninguna pega, sino todo lo contrario, estuvieron encantados para que se hiciera. Y ya lo que había que buscar, y con nuestro secretario general técnico, fue el mejor editor en este estilo que había entonces, y que a lo mejor hay todavía, que es la editorial El Viso, que el editor se llama Santiago Saavedra, y que es un hombre profundamente profesional y, vamos, casi un perfeccionista. De tal manera que, bueno, le entusiasmó la idea, y buscaban los tintes para que las fotografías no perdieran ninguna calidad, y la primera tirada le pareció, nosotros nos había parecido bien, pero él dijo que no podía ser, que el ministerio no podía tener ese y la destruyó y hizo otra. Se hizo una primera edición que se agotó, cosa bastante rara también, pero se agotó. Se hizo una segunda edición y está también agotada, o sea que ha sido un éxito rotundo. Bueno, he de decir que el editor Santiago Saavedra, había hecho también la publicación de un catálogo de una exposición antológica que hubo en el Prado de Velázquez, y fue también un gran boom vamos, que se vendió fenomenal y fue estupendo. Entonces, luego ya para la presentación de este libro vino Cornel Capa a Madrid y lo pudimos conocer. Era un hombre muy afable, un señor mayor pero encantador y Gariñoso estaba encantado con nuestra manera de tratar el tema y las fotos de su hermano. Y el señor Jiménez Ugarte nos invitó en Los Sobrinos de Botín, que es un restaurante pues, muy famoso de Madrid, con muchísima tradición, porque es de los más antiguos comederos de Madrid. Y allí el señor Jiménez Ugarte, Jiménez Ugarte no, perdón, el Cornel Capa, pues fue tan amable que le dedicó un libro al señor Jiménez Ugarte con estas palabras: para Javier Jiménez Ugarte, con todo el afecto por su entrega, la conservación, identificación e incorporación a los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de la obra de mis hermanos Robert Capa y de sus colegas Dave Mouchin y Cerdatar. Así es. Bueno, y ya quiero acabar mi presentación, porque bueno, lo mejor que tiene esta colección, además de toda su calidad y todo lo que he dicho, es que es como una radiografía de la guerra. Presenta todos los aspectos de la guerra, la destrucción, la desolación, los momentos de calma. Entonces yo me he permitido hacer una selección de ellas y agruparlas por temas, sabiendo que esto es una cosa bastante subjetiva, que a lo mejor lo que a mí me inspira, pues no le inspira a ustedes, pero esto es lo que yo veo en estas fotos. Son unas pocas porque no podía poner todas, pero aquí he hecho un primer grupo que llamo También en la guerra, porque puede haber momentos de euforia como este del primer día en Madrid, en donde todos están tan contentos sin saber lo que les espera ni lo que esperaba, lo que estaba por venir. Esto otro, pues he agrupado aquí pues sentimientos de
puede ser de amor o de lo que quieran, pero que es muy tierna esta escena. O esta otra del padre despidiendo a su hija para ir al frente. O esta pues de camaradería, que va ayudando al herido en la ciudad universitaria. O esta hay un par de fotos que le veo yo la inconsciencia y la inocencia de los niños, que a pesar del horrible panorama de desolación y de las balas ahí en esa pared, no pierden la sonrisa ni la alegría de jugar. O este otro en Barcelona, que sobre las barricadas juega con un sombrero de papel, a soldados, no sé. Luego, la vida fuera del frente, esta es otras cuantas, que por ejemplo en esta, que es de David Seymour Chin, que se ve a unas mujeres trabajando en unas minas de hulla, donde, como es lógico, en la época de la guerra las mujeres tienen que ocuparse de labores pues propias de los hombres. O esta del campo, que parece que no pasa nada, porque es todo así bucólico y... o esta de la recolección, pero yo es que les veo que son tan bonitas que no me he sustraído de enseñarlas. Luego estas ya sí son como de la guerra, de verdad. Aquí hay un grupito que yo le digo el pueblo en armas, porque se ve el equipamiento de los... Eran milicianos, pero es que estaban fatal equipados. Aquí este con la gorra, o aquí está tan bonita que es de 3 generaciones, el padre, el abuelo y el nieto. O esta otra también defendiendo Barcelona con ese sombrero y con sus gafas. Luego también hay de acción guerrera total, con ese dinamismo y esa fuerza de la carrera esta. Y está la famosa de miliciano, que por cierto de esta se ha hablado tanto y que hasta se ha hecho una película sobre ella, porque se ha dicho que podía ser trucada. Y no se sabe, pero lo que sí parece que es cierto es que sacó la cámara por encima de la cabeza en la trinchera para hacer la foto, y él no veía lo que estaba haciendo, pero salió esta obra de arte que dio la vuelta al mundo y que sirvió un poco de revulsivo contra la guerra. Y esto es ya la destrucción de las bombas. Esta es una farmacia que hay en Madrid, en la calle, en la plaza Antón Martín, que sigue allí, y que tiene el globo, pero otro globo, claro, porque ese ya se fue a la porra. O este, que es del Ministerio de Hacienda, ya llegando a Sol, que hay otra foto que se ve todo el edificio destruido, salvo la fachada que queda en pie. Esta está ahí. Uy, esto de la desolación del pueblo, que es el que al final lo pasa peor. Y esta la veo yo de una belleza tremenda, escalofriante. O esta otra es de una fuerza tremenda. O esto del desgarro de las evacuaciones con lo puesto y tener que irse, es súper triste. O ya por fin esto de la huida. Esto es una serie